Bienvenidos a Cuentas Abiertas. Pues tenemos otro episodio. El episodio pasado, no, hace 2 episodios, ahorita está otro de la frontera. Trajimos un tema que era, ya soy cristiano, ¿ahora qué hago? Ahora que sigue, ¿verdad? Ahora qué hacemos. Ese día nos vino con nosotros Mauricio Flores, aquí está otra vez de invitado, bienvenido, ¿no? Gracias. Pero nos quedó recibimos como mensajes privados y también, pues, llamadas como que, pues, con más dudas. Uh-huh. Y una de las dudas que surgió y preguntas, y algo que también compartimos que pasa cuando te conviertes al cristianismo, es una palabra que escuchas mucho, es la salvación. Entonces, queremos traer este tema de la salvación con peras y manzanas. O sea, de una manera... Para todos los niveles. Para todos los niveles de entendimiento, comprensión. Entonces, también al mismo tiempo, yo desafié a Mauricio diciéndole, o sea, ¿cómo lo podemos explicar sin Biblia? O sea, claro que hay una base bíblica para todo esto. Pero digo, ¿cómo se lo podrías explicar a alguien que recién está empezando? Y justo hoy que estábamos meditando en este episodio, le hice la pregunta a una persona, que sí, ¿qué es la salvación? Y me dice, pues la salvación, ¿o qué entiendes porque Dios te salva? ¿Verdad? Y me dice, pues es que Dios nos ha salvado de un accidente, nos ha salvado de que me puedan robar, me ha salvado de que me puedan asaltar. Habló de muchos temas como la palabra salvo es como Dios me ha protegido, o me va a proteger desde que lo conozco. Y entonces vi que el conocimiento que había era más como, lo tienen como salvar es como que ciertamente te ha rescatado el Señor, ciertamente te ha apartado ya al mismo tiempo, ¿no? Pero no tenían la intención, bueno, esta persona no tenía el conocimiento espiritual. O sea, no sabía. Y vaya que tiene 4 años, 5 años en el cristianismo. Y se lo pregunté, pensando cómo enriquecer el tema hoy, pues al último fue como también me sacudió. No esperaba la respuesta. Pues no esperaba la respuesta y también yo no supe cómo explicárselo de una manera, pues que lo comprendiera, ¿verdad? O sea, como cuando puedes hablar del amor de Dios. El amor de Dios y se siente esto y así, o Dios te ama, ¿no? Pero cuando le dije de la salvación, pues totalmente, pues habló de una salvación física. Uh-huh. De una protección física, más que una salvación. ¿Cómo podríamos desarrollar este tema, ¿no? Así que tú digas, lo pueden comprender la salvación. Yo lo entiendo, pero sí me gustaría que me ayudaras o que tú lo explicaras en el punto que también yo tengo ahí como todavía, pues me falta conocimiento, ¿verdad? En el tema de la salvación. Pues la salvación. Fíjate, la salvación pienso... voy a hablar en base a lo que he experimentado, ¿no? Yeah. En base a lo que he experimentado y a lo que pues con el correr de los años, pues uno de lo que he ido aprendiendo. Sí. Es un tema que es fácil y no es fácil, ¿verdad? Dale. Es fácil y no es fácil de comprender. De comprenderlo, ya. Porque es algo experiencial también. O sea, no es algo meramente intelectual. No es algo intelectual. Podemos decir ahí que es algo que sí vas a sentirlo.
Claro, por eso digo, es algo experiencial, y, pero que tiene una base bíblica, o sea, viene de la, o sea, no es que tenga una base bíblica, simplemente que, pues el Señor vino a eso, a salvarnos, ¿no? Como lo que te estaba diciendo hoy, ¿no? Hoy estaba pensando en, pues, en lo que vamos a platicar hoy, acerca de la salvación, y dice, pues, ¿por dónde empiezas? Entonces, digo, bueno, pues, en la Biblia, el Nuevo Testamento, pues, comienza con Mateo, ¿verdad? Y lo primero que habla acerca de la salvación, era lo que te decía, ¿no? Cuando José, ahorita se me voy a la parte bíblica, ¿verdad? Es que es inevitable. Claro. Es inevitable porque, pues, o sea, ahí está la base, pues. Claro. Entonces, no sé si te acuerdas cuando José, el esposo de María, digo, todavía no era esposo, ¿verdad? Supo que María había concebido, o sea, que estaba embarazada, nada más que él no sabía que ella había concebido por el Espíritu Santo. Él pensó en dejarla secretamente para no infamarla, así dice en Mateo capítulo 1, dice así, ¿no? Entonces dice que en sueños se le apareció un ángel a José, ¿no? Y le dijo que no la deje. Te lo voy a parafasear, ¿verdad? Que no la deje porque lo que había sido engendrado en ella era por el Espíritu Santo, y dice, tendrán un hijo y le pondrán por nombre Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese es lo primero. Digo, si quieres saber qué es la salvación, ¿no? La salvación, o sea, es salvar a su pueblo, o en este caso nosotros, ¿no? De sus pecados. ¿Cómo lo experimentaste tú? ¿Cómo lo experimenté? Que Dios te salvó a los pecados. Ajá. Eso era lo que te estaba compartiendo. En el tema anterior que compartimos, de lo que estuvimos platicando, pues yo compartí un poco, pues, mi testimonio, de cómo fue que conocí al Señor. Entonces, pues lo que yo te decía, pues yo lo conocí a los 17 años, experimenté una sanidad, me aparté, luego pasaron como unos 3, 4 años, y en ese tiempo hice lo que quise, y luego tuve un montón de situaciones en mi vida que me salió todo mal, y estaba tan decepcionado de todo lo que me había pasado, que hasta incluso pensé en quitarme la vida. Y como siempre digo, gracias a Dios soy cobarde. Gracias a Dios soy cobarde. Pero en ese tiempo, pues, mi mamá llevaba un pastor a la casa, y cada vez que llegaba yo huía, no quería saber nada. Pero había muchas veces que no alcanzaba a ver cuando llegaban, y pues me tenía que quedar. Y nos daba una charla y una plática, y pues compartía simplemente el evangelio, o sea, hablaba de Jesús. Siempre tocaba un tema distinto. Entonces, quieras o no, pues lo traes ahí, ¿verdad? Sí, o sea, ya escuchaste el evangelio, como que dices, la salvación de la vida eterna, la que ofrece el Señor. Pasaron un montón de cosas, el Señor trató conmigo, llegué a la iglesia, sentí, para mí fue una lucha llegar, fue una lucha porque no quería, sí quería, pero no quería, ¿verdad? Quieres y no quieres, estás ahí en una lucha interna que tú sabes que ahí está lo que necesitas, pero te gana tu deseo de seguir viviendo como a ti te gusta. ¿No? Y luego yo venía arrastrando todas las situaciones que me traían a mal traer. Entonces, pues ya, hasta que llegué, y ya pasó un tiempo después de que comencé a congregarme. Me acuerdo que sí escuché el mensaje, y hice una oración de fe, ¿no? En la cual yo, pues, pedía perdón por mis pecados, aceptaba a Jesucristo, pero nomás lo había repetido, y en mi mente yo no lo había asimilado. Entonces puedo decir de que pues allí no fue mi salvación, como quien dice, ¿verdad? Pasó un tiempo, o sea, meses, y una vez pues me invitan a un
a un evento donde fue un pastor y que era de aquí de Estados Unidos, que fue para acá, para el sur de Argentina, y compartió un pasaje de una mujer, de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Que cuando lo tocó, el Señor sintió que salió poder de él, pero esa noche, pues, él habló de que el Señor perdonaba tus pecados, perdonaba todos tus pecados, ¿no? Y esa noche para mí fue, yo no podía creer, o sea, sí podía, o sea, sí lo creí, pero ¿cómo puede ser posible de que Dios haya perdonado todos mis pecados? Entonces, la verdad, fue una liberación para mí. ¿Qué? Así. Ahí no, perdón. Sí. ¿Sentías algo? O sea, ¿sentías un peso, una carga? Claro. O sea, digo, al decir me liberó, es como que sentiste que soltaste algo. Exacto. O sea, arrancó algo de ti. Ajá, que quedé ligero. O sea, Ya. Yo sé que el Señor ya lo había hecho. Digo, ahora lo sé. Pero en ese momento yo no era consciente, ¿no? Y pues oré y me acuerdo que le pedí perdón a Dios, porque pues el tema era que Dios estaba dispuesto a perdonar todos tus pecados. Estaba dispuesto Dios a perdonarte. Y a veces uno no dice, ¿cómo es posible? No dimensiona, ¿no? Ajá, no dimensiona, pero cuando es el Señor el que te habla a través de la palabra, pues yo no podía creer, yo lloré y lloré y lloré y decía, ¿cómo era posible? ¿Cómo es posible que ahora o sea, que estoy en borrón y cuenta nueva? Así, borrón y cuenta nueva, o sea, no hay nada que me... ¿Qué experimentas? ¿Lloras por qué? ¿Porque no lo mereces? ¿Sientes que no lo mereces? Ajá, me sentía indigno. Es lo que sientes, ¿verdad? Ajá, sentía indigno, pero aún así el Señor, pues... Quiere decir que eso es como parte de la salvación. ¿O esa es la salvación? Esa es la salvación. O sea, tienes que podemos decir que tienes que sentir eso para sentir la salvación. ¿O es un paquete de eventos en tu vida como cristiano? No sé si tengas que sentirlo, porque digo, sentirlo a veces uno puede caer en el emocionalismo, ¿no? Claro. Una doctrina, ¿no? Ajá, exacto, sino que el Señor trata distinto con todos. Ya. ¿No? Todos. Entonces, y ahora sí, después de haber experimentado eso, esa noche, como te decía hoy, yo siento que ese día nací, así como dicen, hablan del nuevo nacimiento, ¿verdad? O sea, el nuevo nacimiento es cuando, pues, tus ojos ven a la salvación del Señor. O sea, que lo puedes comprender, y lo recibes, y luego gustoso, y luego, pues, es alegría, porque, digo, ahorita no hay nada que te pueda culpar. No hay nada que te pueda culpar, no hay nada en contra tuyo que te pueda condenar. Sería A ver, ahí vamos a hacer una pausa. Quedas limpio. Entonces quiere decir que la salvación es algo que te limpia de los pecados. Claro, te libera. Te libera. Que pienso que la imagen más cercana a esto es la que, digo, si los que están escuchando, ¿verdad? Hay una película que se llama El progreso del peregrino. En esa película, el peregrino lleva una mochila que con el tiempo va creciendo. Y esos son sus pecados, ¿no? Y es una mochila pesada que él va cargando todo el tiempo. Y si tú analizas la película, pues es lo mismo que estamos diciendo. Él ya venía escuchando de que había un lugar de salvación y que tenía que llegar hasta aquel lugar, pero esa mochila todo el tiempo le iba cargando. Y cuando llega al final, al lugar a ese donde pues, estaba la cruz, él al mirar la cruz, pues él creyó en Jesús, ¿verdad? Y al mirar la cruz, su fe, pues pienso que fue máxima o aumentó o no sé, pero su mochila se cae. Todo lo que andaba cargando. Ajá, esa mochilota
que representaba el pecado, que iba creciendo, aún buscando, o sea, en el camino, ¿no? Buscando la salvación, pues se le cae. Entonces, es un mensaje que da la película, ¿verdad? Que pues la salvación, lo que te va a liberar de tus pecados, es la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y otra vez vuelves al inicio, ¿no? Vuelves al inicio donde, a lo que decíamos, ¿no? Porque incluso Jesús, es lo que te iba a decir, ¿no? Que estuve buscando el significado de la palabra Jesús, porque pues el ángel le dice a José, le dice así, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Esa es la misión de Jesús. Yeah. Entonces busqué el significado de la palabra, y es una palabra, Jesús es una palabra en griego, Yeshua, ¿no? Y es un derivado del hebreo Josué, ¿no? Entonces, quiere decir el Señor salva. Yeah. El Señor salva, ¿no? Y como dijo el ángel, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Entonces, y el pecado no es otra cosa que, pues, hay unas reglas reglas, a veces cuando escuchamos reglas, se sienten todas las alarmas, ¿no? Hay que cumplir reglas. Sí. Físicamente quiere uno como activar algo. Ajá, sí. Como que a nadie le gusta cumplir reglas, ¿verdad? Exacto. Yo entiendo esa parte, ¿no? Pero pues hay algo que cuando Dios creó al hombre, o más bien, Dios le dio la ley a Moisés, ¿verdad? Pues en esa ley no son más que leyes de conducta que Dios estableció. Entonces, como quien dice, Dios es el que puso las reglas. Ya. Yeah. ¿Sí? Esto me gusta que lo hagas, esto también me gusta que lo hagas, esto también me gusta que lo hagas. Y entonces ahí te das cuenta que hay leyes que son, como quien dice, positivas y otras negativas, como quien dice, ¿no? Yeah. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y hay otras que dice, pues no harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro. Está bien establecido todo. Ya está establecido. Entonces las reglas las pone el Señor, ¿verdad? Entonces, violar o ir en contra de una de esas reglas es el pecado. O es desobedecer. Entonces, ahorita, quiere decir que, ya hablando de reglas, ya hay dos parámetros, hay dos cosas ahí, ¿no? Un parámetro hablando de reglas es cumplirlas o no cumplirlas, obedecer o no obedecer. Y ahí viene otro tema. Es que es imposible despegarlos. ¿Por qué? Y fijar la salvación en un solo tema, ¿verdad? Claro, es que mira, si te quedas solamente en eso, dice uno, bueno, entonces cumpliendo esto ya me salvo. Pero no. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que la salvación no es por obras. La salvación no es por obra, es por gracia. O sea, gracia es un regalo. O sea, no puedo hacer yo nada para salvarme, porque es un regalo que el Señor Jesucristo vino a hacernos. Entonces quiere decir que la de salvación, supuestamente nadie puede negociar con ella. No puedes hacer nada para decir, voy a hacer esto para salvar. Para la salvación. Es que ahí entramos en el sacrificio del Señor. Exacto, la cruz. Entonces en la salvación tienes que aprender la cruz también. Tienes que conocer el sacrificio. Claro, o sea, tienes que saber que el Señor Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es que todo parte de esto. En el pueblo hebreo, el perdón de los pecados, siempre era así. Tenías que traer un sacrificio. ¿No? Entonces, si habías pecado, cada año se hacía un sacrificio. Tenías que traer un cordero de un año, sin defecto, el mejorcito, ¿no? Que tuviera sin defecto, sin mancha, y ofrecerlo en sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, el sumo sacerdote sacrificaba el cordero,
y lo presentaba el sacrificio delante de Dios, y por eso se derramaba la sangre del cordero. Y si Dios perdonaba los pecados, pues ya salía el sacerdote, ¿no? Y decía que Dios ya los había perdonado. Entonces tenían perdón por un año más. Había una cuota por el pecado. Ajá. Y al año siguiente, otra vez venían con otro corderito. Entonces, al final de cuentas, pues esos corderos, esos sacrificios hacían memoria de que cada año pecaban. Entonces ahí te das cuenta que también que nadie había podido cumplir la ley. Entonces ahí es donde aparece la misma escritura o la misma Biblia dice que pues que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas me imagino que en algún momento todos hemos escuchado que Jesús es el Cordero de Dios. Lo vas a escuchar siempre, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay muchas canciones, hay oraciones, ¿verdad? Infinidades. Sí. Entonces, pero bíblicamente es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que venía a él por primera vez a bautizarse. Dijo, este es el que yo dije que venía antes de mí, porque era antes que mí. Que yo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. ¿No? Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. Ese Cordero santo o puro, sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó. Sí, es un tema muy profundo. Claro, y es fundamental. Claro. Es un tema fundamental. Para la vida cristiana o para un cristiano, ¿no? Para un cristiano, para la salvación. Para la salvación. La fe en Cristo Jesús. Entonces, al final de cuentas, nos fuimos bien teológicos, pero... No, es que yo le preguntaba a Mauricio, o sea, ¿cómo lo podemos exponer? De una forma que todo... Pero es imposible. O sea, de pronto sí es imposible. Yo le decía a Mauricio que bueno, antes de continuar, no se les olvide seguirnos, darle like, compartir, compartan el mensaje. Queremos hacerlos cortos, de modo que no se haga como un sermón de la iglesia, ¿no? Que sea largo, que sea corto, compacto y lo puedan disfrutar sobre todo. Entonces, por eso a veces le digo, yo a la que le dije a Mau, esto que sea Biblia cerrada, o sea, que sea de modo que lo podamos compartir de una manera práctica, de una manera como que, ¿saben? Esas dudas que uno tiene como cristiano que no quiere decir que tiene dudas, ¿verdad? Biblia cerrada, pero explicada. Pero explicada. No, es que es la verdad. No te puedes despegar. No te puedes despegar, pero sí, a veces que a veces uno contar una experiencia puede abrir un panorama diferente, ¿verdad? Puede abrir un panorama. Por ejemplo, yo le decía a Mauricio que para mí la salvación, antes de empezar, platicamos como 1 hora o 2 horas tratando de que en el cafecito y que recién llegamos del trabajo y preparamos la charla, el episodio, pues yo le decía que para mí es como la salvación es como un paquete. Para mí, ¿verdad? Que la convicción del pecado, las cosas que están mal, que están bien, las cosas que le agradan a Dios, o sea, sin Biblia. Es algo que está en tu corazón, ¿no? O sea, es algo que ya tienes una convicción por hacer las cosas como a Dios le agradan, pues. Le decía a Mauricio yo que yo así experimentaba la salvación. O sea, puedo ver a mi alrededor todas las cosas que pasan diferentes por creer en esa salvación. Por tener esa convicción de que Dios me va a perdonar de los pecados, me perdonó los pecados, que Dios sigue trabajando en mi vida. O sea, lo puedo ver alrededor. O sea, sí, porque yo decía, bueno, ¿cómo lo definimos? O sea, y al último terminamos los dos definiendo que era de experiencia. Eres algo que tienes que ir experimentando en tu vida cristiana. Ciertamente hay algo en la Biblia, ¿verdad? Hay un sacrificio. No es intelectual, ¿verdad? No es intelectual, ¿verdad? Exacto. O sea, no es porque leer y conocer qué es la salvación no te hace salvo. Digo, conocerlo no te hace salvo. Lo que te hace salvo es una experiencia con Jesús. Sí.
¿no? Que de primera mano tú experimentes como pues Dios te habla a través de un, no sé, en este caso de un mensaje, porque no hay, como dice Pablo, es el apóstol Pablo, y pues regresamos a la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿no?, que la fe viene es por el oír la palabra de Dios. Entonces, no hay otra forma de conocerlo más que conocerla, escuchar lo que... Entonces, la fe es parte de la salvación. Claro. Tener fe, del don de la fe es parte de la salvación. Por ahí empieza. Sí, ¿verdad? Entonces, porque si no crees, es imposible. Es que me gusta el tema, ¿eh? Sí, me gusta el tema, pero de repente pienso que yo tuviera una persona enfrente, como la persona que les dije al principio del episodio. O sea, ¿cómo le explico Si ustedes tienen una manera de explicar la salvación, con palitos, con manzanitas y peritas, ahí pónganos o mándenos un mensaje o corríjanos. Nos enseñan cómo se hace, porque es lo que queremos. ¿Qué vamos a decir? Y es que a veces pienso que es imposible separarse de la escritura, porque claro. Pues de ahí viene el conocimiento de la salvación. Pues no deberíamos de apartarnos. Sí, pero depende, de repente sí pienso, o sea, ¿cómo le explicas a una persona qué es la salvación? O cómo se la vendes. Sabemos que es Dios quien llama. O sea, sabemos que es Dios quien te llama a Él, ¿verdad? Que uno lo que haga, pues es algo que a Dios le agrada, pero Dios lo va a jalar, o sea, no va a hacer... Sí, bueno, vender es una forma de decir, para que no vayan a creer que... No, o sea, de que le atraiga la salvación. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿cómo le digo que la salvación es lo que necesita? O sea, ¿cómo...? La mejor forma es no decírselo. Y es que la mejor forma es no decírselo, digo, porque... pero es que lo va a escuchar. Claro, pero a ver, como decíamos al principio, ¿verdad? Digo, ahorita que ya han pasado muchos años, y por lo que estábamos platicando, y uno ahorita lo piensa, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, pues el Señor llegó a mi vida porque había una necesidad física en mí, ¿verdad? Tenía un problema de salud. Luego pasaron muchos años, o sea, el Señor me sanó, y pasaron muchos años y había otra necesidad. Una necesidad que en ambos casos yo no lo podía solucionar. Y el único que lo pudo solucionar fue el Señor. Fue el Señor. Entonces, al principio, pues, conoces de Jesús porque hay una necesidad en ti. Y en la mayoría de los casos es así. Sí. ¿No? Y si tú ves bíblicamente, todas las personas que conocieron de Jesús, al principio lo conocieron y se acercaron a Él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía fama de que todos los que acudían a Él, enfermos, y creían que Él los podía sanar, pues eran sanados. Entonces, finalmente se acercaban porque tenían una necesidad física. Puede ser que es el inicio de una salvación. Puede ser que es el primer acercamiento. El primer acercamiento. Ajá, el primer acercamiento, ¿no? Y luego, pues, empiezas es algo experiencial, o sea, escuchas, te acercas, Dios siempre te tiende la mano, y eso es algo que tenemos que saberlo, ¿verdad? O sea, si estás viviendo lo que estés viviendo, créanme que, pues, el Señor, si ustedes se acercan, el Señor los va a ayudar. Sí o sí. ¿No? O sea, hoy compartí ya ves el estado en WhatsApp, compartí un pasaje en Salmos que decía así: encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. ¿No? Pues si tú te acercas, pues porque no hay algo que tú no puedes resolver, para Dios no hay nada imposible. Claro. Él te lo puede resolver. Digo, y ojo, y eso no es la salvación. Es que simplemente es que Dios te sana o te ayuda en algo. Sí, aparte, o sea, vas a escuchar la palabra, la salvación. O sea, a mí me pasó, o sea, que yo decía, bueno, yo quiero pasar ese examen. O sea, ¿cuál es el examen de la salvación, verdad?
O sea, ¿cuáles son las notas que tengo que... Miraba, aunque no lo crean, miraba así no, sí lo crean. Miraba así la Biblia como que era o sea, leerla como que era un avance de grados. Ok. ¿Verdad? O sea, no era como que, pues no me explicaban, ¿verdad? Y esta parte la veo así, ¿no? ¿Cómo era? Y este es un paréntesis porque esto no lo había pensado en decirlo. Hasta ahorita se me está ocurriendo. O sea, ¿cómo hay negocio con la salvación? Uf. O sea, ¿cómo muchas redes, muchas iglesias sí te hacen creer que tienes una deuda con Dios, ¿eh? O sea, que tanto servicio, tanto trabajo, tienes que ser agradecido con Dios, es que Dios te salvó, o te dicen, esto es para la obra de Dios, cuando la salvación, pues no está en eso, pues. Sí, no. Pero sí te llevan, o sea, no te dicen que no es, pues es la parte que te digo, Ese es el famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? eso es lo que Mauricio me dijo a mí una vez, o sea, es que tú vienes de bueno, salió la conclusión en la necesidad que yo le decía, es que hay que hablar de esto, Mauricio, hay que hablar de eso. Y fue cuando él me dijo, pues es que a lo mejor tú vienes donde, o sea, la salvación sí era Por mérito. por mérito. Te la disfrazaban ahí en la actividad de la iglesia. Y me di cuenta que tal vez sí era así, o sea, no me da pena decirlo. Y también, de aquí también surgió la necesidad de decir que es la salvación, pues, o sea, pues no es un mérito, no es algo que te vas a ganar, como yo que pensaba que entre más avanzaba estaba en la Biblia iba a tener mejor grado de conocimiento, o quería llegar a la página donde iban a hablar de la salvación, y dije, no, pues ya la armé, ¿verdad? Así lo pensaba de verdad. Y hoy que hemos estado, este mensaje lo pensamos hace 2 semanas, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y nos hablamos por teléfono, oye, fíjate que este pedacito, oye, fíjate esto de la salvación y esto de la salvación. Y ha sido enriquecer este tiempo para este episodio. Y siempre hemos concluido que no podemos hacerlo sin Biblia. Y que no hay una explicación encerrada en un concepto, ¿no? O sea, es una serie de, como dices tú, de experiencias. Sí. Y es algo que tiene que vivir la persona. Claro. Es un evento personal, ¿verdad? Es un evento que lo tienes que experimentar. Como al final de cuentas decimos, no, Jesús resucitó, ¿no? Y Él vive. Y la experiencia de la salvación es con Él. No sé cómo decírselo, no sé cómo explicarlo, pero es algo espiritual, a final de cuentas. Donde tú te das cuenta y sabes y lo experimentas. ¿Cómo es que Dios te salva? ¿Cómo es que Dios te perdona tus pecados? La salvación es el perdón de sus pecados. Claro. Se llamará a Jesús y a su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, entonces podemos concluir que se siente esa liberación. Claro, te quitas un peso. Sientes que ya no tienes una deuda con nadie. Te sientes libre, sí. Ciertamente se había una deuda. Claro. ¿Cuál era esa deuda? ¿Cuál era esa deuda? ¿Qué deuda era? Tal vez las personas no saben, pues. Claro, sí, y es que hay que decirlo, digo. Y es que todo, acuérdate lo que dijimos recién, ¿no? Que todo lo que sucedió con el Señor, la salvación, todo lo que trajo el Señor Jesucristo, se ve en el Antiguo Testamento. Todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir con el Señor. Yeah. Entonces, en el sistema hebreo, ¿no? Como quien dice, y estaba establecido por Dios, que la paga del pecado era la muerte. O sea, ¿sí? Esa es la paga del pecado, la muerte, ¿verdad?
¿Física? Sí, física. Okay. Sí, o sea, habían pecados que, o sea, justamente anoche estábamos tratando este tema, ¿no? Había un que le llaman pecado, ay, no me sale la palabra, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Imperdonable, ¿no? Blasfemar en contra de Dios. Si tú eras del pueblo hebreo y tú blasfemabas o hablabas en contra de Dios, morías apedreado. Así, morías apedreado. Entonces, pues simplemente pues la paga del pecado es la muerte. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿no?, que pues la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que Jesús te ofrece. Vida eterna, o sea, la salvación, en el paquete de la salvación, viene la vida eterna. Está. Sí, es que es lo que te ofrece Jesús. Así es. Es la vida eterna. Y uno dice, y la verdad, y lo podemos decir, pero nuestra mente no lo va a captar. No lo dimensionamos. No lo dimensionamos, o sea, ¿cómo que vida eterna? ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada. Yeah. Nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos. Naces, creces, te haces viejo, en el mejor de los casos, mueres. ¿Verdad? Pero en el Señor no. O sea, físicamente mueres, pero espiritualmente, o sea, hay una vida eterna. Yeah. Hay una vida eterna, o sea, no. Esto que vemos es pasajero, esta parte de aquí. Y esa vida eterna se consigue a través de la salvación. Exacto. Ya. Es un tema muy bueno, ¿verdad? Digo, creo que es un tema que pues no lo quisimos tocar tan profundo. Tan teológico. Yo creo que ya andamos ahí rozando lo profundo. De modo de que podamos entenderlo, ¿verdad? Claro, o sea, lo tiene que entender un niño. Sí. Entonces eso es lo que acordamos antes de empezar con este episodio, como que vamos a cuidar los términos. Los términos, sí. Los términos profundísimos, No, y es que, fíjate, si te pones si ves en la Biblia, ¿verdad? Jesús es el Evangelio, ¿verdad? Claro. O sea, el mensaje del Señor lo podían entender todos. Claro. Hasta un niño. Esa no hay, no tiene que tener una licenciatura en teología ni un doctorado para comprenderlo, o sea, simplemente es sencillo, o sea. Tienen que saber esto, ¿no? Sí, claro. Jesús quiere salvarte. Claro. ¿No? Y para aceptar eso, pues tenemos que entender que todos hemos pecado. Así es. Y ese es el principio. Ese es el principio. ¿No? A aceptar que hemos pecado. Entonces, podemos recomendar que se enfoquen en el arrepentimiento de los pecados. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, una cosa práctica, ¿no? Sí. O sea, pensar, más que pensar, pues tenemos que saber esto, ¿no? Pues ese fue el mensaje, eso fue lo que Jesús vino a decir. O sea, y de hecho ese fue su primer mensaje. Después de que fue bautizado, lo primero que él comenzó, su mensaje era dice así, ¿no? En Mateo dice así, desde entonces comenzó a anunciar y a decirles, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse de qué? Pues de sus pecados, de ir en contra de Dios, de ir contra lo establecido por Dios. Ese es el pecado. Yeah. Ir contra lo establecido por Dios. Entonces la salvación empieza a ser como agradar a Dios. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, tiene ahí como esa práctica en tu vida. Ese es un cambio ahí. Un cambio de vida. Exacto, es un cambio de vida. Un cambio de vida. Y como dijo Mauricio, o sea, pues Dios sabe los tiempos, ¿verdad? De cada persona. Así es. Y el cambio, pues es en tu relación con Dios, ¿verdad? Es tu relación que llevas con... Él tiene un tiempo para Exacto. cada quien.
No lo decides tú. Exacto, o sea, No lo decides tú. Pero sí es una palabra que vas a escuchar eventualmente. La salvación, y la salvación, y la salvación, y la salvación. Hay muchas palabras que vas a escuchar muy seguido. Y yo creo a lo largo de tu vida cristiana, o hasta el momento que estés delante de Dios, ahí la vas a escuchar muchas palabras. Una es la salvación. La salvación es algo que tienes que tener en cuenta en tu vida cristiana, en tu práctica. Y digo, hay muchas cosas que vas a aprender, la palabra salvación, pero sobre todo la tienes que vivir. Ya va a llegar el punto donde tú vas a caer llorando, vas a caer agradeciendo a Dios por la salvación. Y te vas a dar cuenta que pues son eventos personales con Dios también. Digo, la salvación puede implicar un paquete de muchas cosas, pero ahorita no lo queremos decir. Me hago responsable de este episodio, porque yo le dije a Mau que no nos metiéramos tan profundo, de una manera que se entendiera. Sí. Y al final nos fuimos bien. Y al final nos fuimos muy, o sea, como que vamos para adentro y vamos para acá, ¿no? Ahí está la Biblia, está a un ladito. Yo acá también la tengo, pero le digo, Mau, vamos a ponerla en la mesa como un plato que se les antoje probar, que tú digas, quiero profundizar en el tema de la salvación. Seguramente tienes tu iglesia, tienes tu pastor, pregúntales qué es la salvación. Hay algo, Dios, perdón, ¿verdad? Dale. Hay algo que tenemos que saber, y es que son muchos temas que van pegados para la salvación. ¿Por qué la salvación? Hay algo que te separa de Dios, ¿no? Y es pecar. Pecar. El pecado, pues apartó, pues, piensen en la creación, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció, ¿verdad? Entonces, esa desobediencia hizo que el hombre sea separado de Dios. Ya. ¿No? Entonces, hubo una ruptura. Y al final de cuentas, Jesús lo que viene a hacer es, se pone en el medio, ¿no? Y la obra del Señor Jesucristo es lo que te vuelve a unir a Dios. Entonces, al principio, el pecado fue la desobediencia. Una sola cosa le dijo Dios al hombre que no hiciera, y eso fue lo que hizo. La historia me suena en mi vida. Una sola cosa tenía que el hombre poner atención, y se le dijo, no hagas esto, porque el día que hagas esto, ciertamente vas a morir. Y exactamente así lo dice, ¿verdad? Yeah. Entonces, el pecado te separa de Dios. Ya. Yeah. El pecado puede que está Dios, está el pecado, y hay un huequito. Ajá. Y hay otro tema que, pues, el pecado, a ver, pues, no hay otra forma de decirlo, o sea, hay una condenación también, y también es eterna. Claro. La salvación es al libre de la condenación. Exacto. Mira, es un tema, por eso, yo creo que vamos a ir tocando todos, como todo el lenguaje, ¿verdad? Sí. Todos los términos que se usan en el cristianismo, digo, los que puedan estar a nuestro alcance. Hay muchos que ya vienen de traducciones, hay muchos que traen un contexto espiritual, otros que traen contexto físico, otros que traen contexto, pues, de idiomas, ¿verdad? De traducciones, de interpretaciones. Hay unos que traen contextos como de tradiciones, ¿verdad? Y nosotros los vamos adoptando al cristianismo. Digo, yo los voy entendiendo y digo, bueno, yo voy leyendo algo y me doy cuenta que estoy diciendo algo que tiene un contexto diferente a lo que yo entendía, pues. Pero no vamos a profundizar. Dijimos que no íbamos a profundizar,
pero ya hay muchas aquí. Me gustó mucho el tema este que mencionaste ahorita, la condenación. La condenación. Ese tema, vamos a tocarlo. Sí. Vamos a tocarlo, ¿verdad? Ese tema me gusta porque a mí me acuerdo que me decían, yo me acuerdo que yo llegaba lamentándome de cosas y me acuerdo que me decían, no te condenes. Y yo me decía, no te condenes. Y es un lenguaje cristiano. Entonces yo creo que ese tema lo tocamos pronto si podemos, pero vamos a poner en claro la salvación. Vamos a poner en claro la salvación. Yo voy a dar mi manera de que yo la puedo entender y digo, basados en el contexto que es de experiencia, ¿verdad? Para mí la salvación ha sido el cambio de pensamiento. Mi manera de pensar así cambió completamente. O sea, yo lo experimenté así. Yo dejé la burla, o sea, dejé de burlarme de las personas, dejé de pensar en doble sentido. Llegó a mi vida como una inocencia. O sea, después de pensar de todo lo malo, de pronto no se me alcanza. Pensar en el tema de que Dios perdonó mis pecados, de eso todavía sacudo la cabeza en silencio. O sea, yo digo, ¿cómo perdonó mis pecados? O sea, todavía lo disfruto y si me voy termino ahí quebrantamiento. Quebrantamiento es otra palabra que vamos a escuchar después, pero bueno, yo así he experimentado la salvación sin Biblia, ¿verdad? Sin Biblia. Entonces vamos cerrando con la salvación antes de que nos metamos otras media hora aquí. La salvación. La salvación. Pues yo creo que pues es como yo lo experimenté, la verdad. Cuando realmente entendí que Dios perdonó todos los pecados de mi vida, todo lo que yo había hecho en mi vida, yo no podía comprender cómo era posible que Dios fuera capaz de perdonarme hasta lo que yo pensaba que nadie me iba a perdonar. Pues Él me lo perdonó. Entonces, me encontré en la situación en la que ya no había nada en mi contra. Wow. O sea, es como un borrón y cuenta nueva en tu vida. O sea, todo lo que hiciste hasta ahorita ya no cuenta. Y ese día pienso que volví a nacer, como dice en la Biblia, ¿no? El nuevo nacimiento del que habla en Juan, ¿no? Encontré eso, o sea, la liberación fue eso, para mí fue eso, fue quitarme la mochila de encima y sentirme libre, por primera vez me sentí libre de que no había nada que me acusara, que me condenara, como dice, ¿verdad? Pero bueno, eso lo experimenté, fue experiencial, o sea, por oír un mensaje, o sea, el mensaje que está ahí, que quiero que ustedes sepan que también es para todos ustedes. Claro. El Señor te ofrece la vida eterna, acércate a Él, Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados y la voluntad de Dios es que seas salvo, de que conozcas la salvación de Dios. Entonces, pues, acérquense a Jesús. Así es. Conozcan de Jesús. Conozcan de Jesús. Así es. Pues, aquí dejamos el tema. Igual pues si llegaste a este tiempo y no supe, se nos fue el tiempo, pues déjanos ahí un mensaje si tienes dudas, si tienes alguna pregunta. Insisto que nosotros tocamos la salvación desde el punto de vista experimental. No quisimos como poner la Biblia en medio estamos queriendo hablar a la gente que recién se convirtió, ¿verdad? O si tienes años y no sabes de qué es la salvación, pues bueno,
empieza el episodio. Véelo y si tienes dudas, pues ahí déjanos un mensajito, puede ser un mensaje directo también, para poder ayudarte en tu relación con el Señor y que puedas vivirlo plenamente y poder disfrutar del cambio de vida que estás haciendo, tu relación con el Señor, y que te des cuenta, pues lo bueno que es el Señor con nosotros, con todos nosotros. Así que, pues como les dije en el episodio hace 2 episodios antes, estoy seguro que es la mejor decisión de tu vida, conocer al Señor. Y pues que disfrutes tu vida. Pues muchas gracias y Mau, muchos thank yous. Hasta el siguiente episodio. Y si tienen un tema ahí que les gustaría que lo tomaran, pues ahí dejen su mensajito. Pues gracias y nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Gracias. Gracias, camarote. No quisimos que fuera tan largo, pero no se pudo hacer más corto. Más cafecito, Mau. Qué complicado no hacerlo. Qué complicado no hacerlo.